El collect, como veis, se puede hacer un collector to list o un collector to set. Y lo que hace es devolver o una lista o un conjunto. ¿Se podría devolver, por ejemplo, un conjunto ordenado? Se podría devolver. ¿Cómo? Pues con un método que se llama collectors to collecting. Dice, devuelve un conjunto ordenado con los destinos de todos los vuelos. Es similar al anterior, pero ahora lo que voy a hacer es devolver un sorted set de string. Get conjunto ordenado return vuelos .string .map de vuelo get destino. ¿De acuerdo? Así me he quedado con los destinos y ahora tengo que hacer un collect a un sorted set. ¿Cómo se hace? Bueno, pues igual que todas las veces anteriores, se pone collect, se pone collectors, pero ahora en vez de poner el collectors, fijaros que todo lo que puedo hacer con collectors, pues yo he utilizado antes el toList, he utilizado el toSet, pero ahora lo que voy a utilizar es el toCollecting. ¿De acuerdo? Fijaros que tengo toList para guardar en una lista, toSet para guardar en un set y toCollection que necesita, como veis, un supplier como argumento. El supplier es el constructor de sorted set, es decir, que se puede poner así o se podría poner también, voy a poner una segunda posibilidad como comentario. Fijaros, este tipo de lambda expresiones son distintas a las que hemos visto hasta ahora. No tiene argumentos de entrada. El supplier no tiene argumentos de entrada. Entonces, la expresión, la lambda expresión de principio es vacía. Por eso se pone paréntesis, paréntesis. Esto indica, no le doy nada y me devuelve un treeset. Es justo lo contrario de un consumer. Un consumer fue lo que vimos la semana pasada, que se le da como argumento a un for each y lo que hace es devolver void. Bueno, pues los elementos supplier lo que hacen es recibir void. Es decir, no reciben nada y devuelve un conjunto ordenado. Como en este caso hacemos invocando al método new de la clase treeset, que es la clase, si os acordáis, que implementa sorted set. Así que este método, como veis, lo que me hace es devolverme un conjunto ordenado con los destinos correspondientes. Vamos a probar todos estos métodos que he implementado. Bueno, pues una vez que los tengo todos, ahora ya puedo invocarlos. Y el conjunto de destinos que tengo, pues es este de aquí, en el que, como veis, no hay elementos repetidos. El conjunto de la lista de destinos que empiezan con M, pues solo es Madrid. Fijaros que es una lista, no un conjunto, por eso sale 3 veces Madrid. Si hubiera puesto un conjunto, solo saldría una vez. Y el conjunto ordenado de destino, pues es este de aquí, ¿vale? Donde de nuevo solo hay uno cada vez. Barcelona, Bilbao, Londres, Madrid, París y Valencia, como veis, están en orden alfabético, de menor a mayor, porque ese es el orden natural de un conjunto. Entonces, repito, cuando guardamos en un conjunto los elementos repetidos desaparecen. Cuando guardamos en una lista, como nos ha pasado, pues claro, fijaros que están todos los destinos. Después filtra los que empiezan por Madrid. Hay 3 veces Madrid y los colecciono en una lista, es decir, aparece 3 veces Madrid. Si en vez de hacer un collector to list hubiera hecho un collector to set, pues Madrid solo aparecería una vez, como nos ha pasado aquí, que al hacer un collect a un treeset, pues los elementos repetidos desaparecen y además, en este caso, me los dan ordenado por orden alfabético. ¿Por qué por orden alfabético? Porque el orden natural de string, lógicamente, es el orden alfabético. Es decir, que cuando construimos un árbol, un conjunto ordenado de string, que es lo que tenemos aquí, puesto que hemos hecho un map a string, cuando construimos un conjunto ordenado de string, se ordenarán por el orden natural de cadenas de caracteres, en este caso, que es el orden alfabético, más bien el orden lexicográfico, ¿no? Que es el orden de diccionario. Fijaros, hay un conjunto de métodos que se pueden resolver mediante collect, métodos que ya hemos resuelto mediante otros métodos de string. ¿Lo vamos a repasar? Bueno, simplemente para que sepáis que hay otras alternativas para resolver pues preguntas de contadores, como es esta, de sumadores, como es esta, o del número medio de
algo como es esta. Todas, esta y esta, esto es un contador, esto es un sumador, y esto es un sumador dividido por el número de elementos, es decir, lo que llamamos una media. Todos estos ejercicios se han resuelto ya aquí en clase mediante counting, mediante summing y mediante averaging. Ahora lo que vamos a hacer es cómo se pueden resolver de una segunda manera utilizando el método collect. Por ejemplo, este primero devuelve un entero con el número de vuelos completos. De nuevo, lo repito otra vez más, no le he puesto filtro. Le podía haber puesto un filtro sin problema a este ejercicio, pero bueno, ¿para qué vamos a escribir una cosa que a esta altura ya tenemos que saber de sobra? Y es ponerle un filtro a cualquiera de los ejercicios que estamos resolviendo. ¿Cómo sé yo que un vuelo está completo? Bueno, pues yo sé que un vuelo está completo si el número de pasajeros es igual al número de plazas. Así que eso es un filtro que tengo que poner, donde a cada vuelo lo que voy a hacer es preguntarle si el número de pasajeros es igual al número de plazas. Entonces, si este filtro es pasado, pues es que implica que el vuelo está completo. Y ahora me dice simplemente que lo cuente. ¿Cómo se puede contar? Pues con el método collect también se puede contar invocando al collectors correspondiente a counting. Esto de hecho ya lo hicimos creo que al principio de esta parte del temario cuando hablamos de la diferencia entre el counting y el collectors.counting. ¿Por qué hablamos de esta diferencia? Bueno, porque el método collectors.counting, como veis aquí, devuelve un long. Y me está diciendo que no puede convertir un long a integer. Entonces esto tenía dos soluciones. O bien definimos esto como long, ¿de acuerdo? Y devolvemos los contadores como long, o bien invocamos aquí al método invalue, que lo que hace es devolverme el valor entero correspondiente a un long. ¿De acuerdo? Es decir, que podemos hacer dos soluciones. O bien todos los métodos contadores a partir de string lo definimos como métodos que devuelvan un long, o después de hacer el collector.counting devolvemos el invalue. Algo parecido podemos hacer con el método para sumar las plazas de los vuelos a un destino. Este ya es un ejercicio que también hicimos en su momento llamando al método summing. Perdón, al método sum. Bueno, pues esto lo vamos a resolver también mediante collect, de la siguiente forma. Public integer, puesto que la suma de plazas es un número entero, get total plazas, el destino me lo tienen que dar, es un string, y ahora lo primero que nosotros hacemos es ponemos el filtro. Pues ponemos el filtro, en este caso que el destino sea el que me dan. Así que pregunto por el destino y que sea igual al destino que me pasan como argumento. Con esto ya he pasado el filtro del número de destino, perdón, de los vuelos que van a este destino, y a continuación lo que hacemos es invocamos al método collect. El método collect invocará a su vez a un collectors, y dentro de collectors, fijaros que vamos a tener aquí abajo, por la S, a un método summing. Tenemos un método summing. Tenemos un método summing doble, un método summing int y un método summing long, dependiendo de si quiero sumar valores reales, valores enteros o valores largos. ¿De acuerdo? Estos métodos summing doble, summing int y summing long reciben un toDouble function, toInt function o toLong function, es decir, una función que convierta cada objeto del string en un doble, en un integer o en un long. Vamos, en nuestro caso, como queremos sumar números enteros, a summing int, lo que vamos a hacer es la función que a cada vuelo le va a corresponder el número de plazas. Si os acordáis cómo hicimos esto antes, con el método sum, lo que hacíamos era hacer un map convirtiendo cada vuelo en su número de plazas y después hacíamos el sum de ese número de plazas. Lo voy a poner aquí para que lo tengáis cerca. Os decía, si nosotros, vamos a llamarle a este 2, si nosotros hubiéramos hecho este método como hemos hecho hasta ahora con el sum, hubiéramos tenido que hacer esto. Hubiéramos hecho el map to int de a cada vuelo
le hago corresponder su número de plazas. Y una vez que tengo el número de plazas, pues a eso le hago el sum. ¿De acuerdo? Aquí tenemos los dos en pantalla. La diferencia entre esta solución y esta solución es que el collectors nos hace las dos cosas a la vez. Nos hace el map y el sum. Es decir, aquí lo que estamos diciendo es recolecciona todos los elementos del string de vuelo, cambia cada vuelo por su número de plazas y súmalos todos. Y es lo mismo que estamos haciendo aquí. Suma el número de plazas de los vuelos que van a un destino. Bueno, pues aquí estamos haciendo lo mismo. Recolecciona todos los vuelos sumando el número de plazas de los vuelos que van a un destino. Las dos soluciones son exactamente equivalentes. Se puede hacer, como habíamos hecho hasta ahora, así, o se puede hacer así. ¿De acuerdo? Es otra de los métodos que tiene collectors que nos permite pues resolver problemas que ya habíamos resuelto antes. Tenemos el collectors.counting para contar, el collectors.summing para sumar y en el siguiente ejercicio, ya estaréis esperándolo todo, pues tendremos el collectors.averaging. ¿De acuerdo? Vamos a ver. En este ejercicio me pide el número medio de pasajeros en una fecha. El número medio de pasajeros, pues es un valor doble. Aunque el número de pasajeros sea entero, evidentemente la media es un valor real. Get media num pasajeros, al que le paso como argumento, pues un local date con la fecha correspondiente. Entonces, el principio es el mismo. Ahora el filtro es por fecha. Este es el filtro por fecha. Son todos los vuelos que tienen esa fecha. Y ahora, para hallar la media, invocamos de nuevo el método collect. Pero ahora lo hacemos con el método de collectors. Aquí lo tenemos al principio, averaging int. Claro que averaging int devuelve un doble. Aunque se llama averaging int, hace la media de valores enteros, pero lógicamente devuelve un doble. Así que averaging int de vuelo get num pass. ¿De acuerdo? Repito, hemos puesto averaging int porque lo que recibimos aquí son números enteros, pero lo que devuelve es un doble. Si lo que estuviéramos calculando fuera, por ejemplo, el precio medio, pues hubiéramos puesto averaging doble y aquí hubiéramos puesto vuelo, get precio, porque estaríamos hallando el valor medio de un conjunto de valores que serían valores reales. Venga, vamos a probar esto. Y la fecha, pues como he dicho, tenía aquí algunas fechas definidas, pues por ejemplo utilizo la fecha fsig. Bueno, pues ya tengo las invocaciones a los métodos que acabamos de construir y vamos a ver qué sale si lo ejecuto. Bueno, pues el número de vuelos completos son 5, según dice esto. El número total de plazas a Madrid coincide en las dos llamadas, la que habíamos hecho por el sum y la que habíamos hecho por el collectors.summing. Y el número de pasajeros medio en la fecha que hemos dado es 142,5. Como veis, efectivamente es un número real, no un número entero. Así que, resumiendo esta primera parte del collectors, el collect es un método de string que habitualmente, ya que casi siempre, se invoca a partir de un método de collectors. ¿De acuerdo? Entonces, hemos utilizado aquí el collect para guardar los elementos en una lista. Aquí hemos utilizado el collect para lo mismo. Aquí lo hemos utilizado para guardarlos en un conjunto. Aquí lo hemos utilizado para guardarlos en una lista. Aquí lo hemos utilizado para guardarlo en un sorted set. Como veis, se invoca collect y después, como argumento del método collect, se invoca a un método de collectors. Es decir, la potencia de collect viene dado por los métodos de collectors. Collector to list, collector to set, collectors to collecting. Todo eso nos permite guardar el resultado de un string en una colección concreta. Hay que tener en cuenta que, por ejemplo, alguien podría decir, bueno, yo podría seguir poniendo aquí más métodos. Sí, pero los métodos, si yo pongo aquí un punto,
Yo lo que tengo aquí es la lista de métodos correspondiente a list, puesto que esto ya es una lista. Es decir, por ejemplo, si alguien me dijera, bueno, devuélveme el primer elemento de la lista, ¿qué podría yo hacer? Pues get de 0. Eso nos devolvería el primer elemento de la lista. Evidentemente no sería para devolver una lista de vuelos, sino para devolver vuelo. Si yo aquí hubiera puesto devuelve el primer elemento de una lista con los vuelos ordenados por fecha llevada, pues hubiera puesto esto. Y este es el método que me devuelve el primer elemento de la lista. Evidentemente que dice el primero, dice cualquier elemento. Si hubieran dicho devuélveme el elemento tercero, pues el elemento tercero es el que tiene el índice 2. Es decir, que después de hacer el collectors to list, lo que yo tengo es una list. Y a partir de ahí puedo seguir invocando a métodos de list. Con eso tengo los collectors to list, to set y to collection. Que to collection me permite, por ejemplo, guardarlos en un sorted set. Esos son el primer apartado de métodos de collectors. La segunda parte de los métodos de collectors son los que nos permiten contar, sumar o hallar la media, que son ejercicios que ya habíamos resuelto por métodos de string. Y para eso tenemos el collectors.counting, que como su nombre indica, pues cuenta, el collectors.summing, que como su nombre indica, suma, y el collectors.averaging, que como su nombre indica, hace la media. Estos summing y averaging hay que decirles sobre qué van a actuar. Es decir, tenemos un summing int, un summing doble y un summing long, para decirnos que lo que ponemos aquí son elementos de tipo integer, de tipo doble o de tipo long. Y lo mismo nos pasa con el averaging. ¿De acuerdo? Si nosotros sumamos enteros, devolvemos un entero. Si sumamos doble, devolvemos un doble. Si sumamos long, devolvemos un long. Sin embargo, la media siempre devuelve doble. Aunque hagamos una media de enteros, hagamos una media de doble o hagamos una media de long. Siempre va a devolver un valor doble. Pero hay que distinguir los averaging en función del tipo que vaya a devolver la función que yo ponga aquí. No es lo mismo que vaya a devolver enteros, entonces le pongo averaging int, o que vaya a devolver, por ejemplo, precio, que tendría que poner averaging doble. ¿De acuerdo? Es decir, este mismo ejercicio, por ejemplo, devuelve el precio medio de los vuelos en una fecha, devuelve el precio medio de los vuelos en una fecha, sería igual que está aquí, pero en vez de averaging int, pondría averaging doble, y en vez de get un pasajero, pondría get precio. Como veis, esta es una gran ventaja de este tipo de programación. Con muy pocos cambios yo puedo hacer problemas absolutamente diferentes.